Sean bienvenidos a Crónicas de Moklas. Hoy tenemos un nuevo episodio, algo que quizás nunca pensé hablar en este espacio, pero espero que les guste, así que ponte cómodo porque vas a escuchar Encerrado. El síndrome de encierro es una condición neurológica donde una persona se encuentra en un estado de parálisis completa del cuerpo, exceptuando los músculos oculares, mientras mantiene intacta sus funciones cognitivas, la conciencia y las capacidades sensoriales. Muchas veces me sentí encerrado, pero no de esa manera en que no te puedes mover, sino de la manera en que no puedes hacer nada porque sencillamente no quieres, porque ya no tienes esa misma energía que tenías antes. Pero, ¿qué sucede cuando sí tienes la energía, el tiempo, y ahora es por decisión propia que te encierras en tu propia burbuja, en donde no dejas que nadie entre por temor a lo que pueda pasar? Pero, ¿cómo es que vas a conocer el mundo si no puedes dejar de encerrarte? Últimamente he estado viendo tantas cosas que me dejaron pensando en esa posibilidad. El hecho de estar encerrado y pensar que no estás haciendo nada con tu vida, ¿cómo te deja? ¿Disfrutando? Imposibilitando algo que deberías hacer. ¿Qué sucede cuando no puedes expresarte de manera en que te entiendan? Cuando tienes todo para decir la verdad, pero no puedes porque no sabes cómo decirla, porque sencillamente esa persona que está dentro de ti no sabe cómo hacerlo. Muchas veces pensé que un alter ego era lo mejor que podía hacer para mí, pero ¿qué pasa cuando esa persona que ahora tiene el control de ti ya no te deja ser tú mismo, ya no te deja ser la persona que eras, y ahora solo eres esa persona que creaste en tu pensamiento, que creaste para ser mejor? Y quisiera pensar que todos tenemos esa opción de poder decir, comunicarnos, pero ¿qué sucede cuando el razonamiento que tenemos no nos da para eso? Somos seres que se comunican, pero ahora a la vez nos comunicamos de manera efectiva, de manera en que entendemos qué está bien y qué está mal, que a veces ni siquiera podemos entendernos a nosotros mismos y pretendemos que alguien más nos entienda. No hace mucho, hablando con alguien, me dijo, es que yo te digo algo y parece ser que tú entiendes otra cosa. Y es ahí cuando me confundes y ya no sé de qué estamos hablando. Realmente me puse a pensar de qué sirve hablar sin tener nada que comunicar. ¿De qué sirve tantas conversaciones si ni siquiera sabemos de qué estamos hablando? ¿De qué sirve que podamos hablar si no podemos ponernos de acuerdo en algo? ¿De qué sirve que alguien tenga una intención si ni siquiera se puede ver o se intenta ver esa intención? Ni siquiera sé por qué estaba ahí en ese momento. Ni siquiera sé por qué quise hacer eso. Pero bueno, la semana pasada estaba viendo una serie en Max cuando en una escena trataban de dialogar con un perro que parecía entender, parecía tener sentimientos por lo que le contaba, ya que se le podía ver, pero no podía hablar. Razonaba todo lo que le decían, pero no podía expresarlo de manera en que alguien lo entendiera. Estaba él solo con un trauma, que él solo sabía lo que había pasado, mientras que los demás a su alrededor solo suponían las cosas que le pasaba. Pero él seguía sintiendo todo eso que pasó alguna vez, todo eso de lo que lo culparon. Y realmente sentí miedo quizás, o sentí tristeza, porque realmente él sabía lo que había pasado. Él entendía todo lo que le decían, pero su poca o falta inteligencia no podían ayudarlo de tal manera en que dijera que él no era lo que querían, que él no era lo que ellos creían que era. Pero ¿de qué sirve que le digan tantas cosas si al final no pueden entender lo que él piensa y él lo sigue pensando de manera en que lo tortura, a tal punto en que lo sueña? Y me puse a pensar en cuántas veces me he sentido así, cuántas veces he sentido que no puedo expresarme porque realmente no sé cómo, porque siento que nadie puede entenderme. Esto más que nada en mi adolescencia, cuando sentía que todo el mundo se me venía abajo y pensaba que no podía mejorar,
que me quedaría en ese hoyo y que no podría salir nunca de ahí, en donde me encerraba con mis sentimientos de ese momento y cada vez que sentía que algo podía ir mejor, todo empeoraba. Me autosaboteaba de tal manera en que sentía que no merecía ser feliz, en donde ponerme triste se sentía tan bien, porque era un estado que ya conocía, porque me sentía cómodo en él y sabía que no podía estar peor, o que no podía estar peor por mi propia cuenta. Quizás fue algo de lo que me ayudó a sobrellevar esa etapa tan oscura que tuve en algún momento. Pero, ¿qué sucede con los estados de ánimos en donde sientes melancolía y te gusta estar solo? Te vuelves más solitario, una persona que muchas veces ya no sabe la diferencia entre tristeza, estar solo o sentirse solo. Encerrado en cuatro paredes porque sencillamente sientes que ya no hay nada allá afuera para ti. Y casi siempre fue así. Salía y me sentía incómodo, que no encajaba. Nunca supe realmente el porqué. Nunca supe si el problema era yo o eran las personas. O sencillamente hay una parte en la adolescencia en donde todos dicen que todo te parece una mierda y quisiera decir que fue eso, pero desgraciadamente no conozco muchas personas que te hacen eso, que te dicen que su adolescencia sintieron en algún momento que todo fue una mierda. Pero me gusta creer que a veces es eso. Y quisiera decir que aprendí demasiadas cosas. Quisiera decir que no estuve encerrado tanto tiempo en mi mente, en cosas que muchas veces no debía estar preocupado, que no estaban en mi poder, que no me encerré a una sola persona, pero te estaría mintiendo de manera tan grande que quisiera decir que fui feliz, triste, cansado, lleno de esperanza y de miedo, que poco a poco sentí que todo mejoraba, que me sentí sin rumbo, que estuve encerrado en un lugar donde yo era el único que importaba, que tuve más apariciones en lugares donde no creía que estuviera, que en algún momento me sentí amado por personas y que quizás ahorita solo estoy haciendo esto porque no encuentro una manera de relacionarme con las personas que quiero o con las que quisiera tener un vínculo de manera más cercana. Y no digo que esté mal, solo digo que debería haber una forma de hacerlo más, no sencillo, pero más llevable, porque si todo fuera sencillo no valdría la pena vivir. Quisiera pensar que ahora tengo más experiencia y sé por dónde ir, que sé a qué debo enfocarme, que debo serle fiel, porque muchas veces he perdido mi identidad por ser fiel a otras cosas que ni siquiera tenían sentido conmigo, que ni siquiera tenían que ver algo conmigo. ¿A qué personas debo conservar en mi vida? Pero te estaré mintiendo. En cada palabra que digo, estaré rompiendo mis valores y te digo que ahora soy esa persona, porque realmente no. Desde que empecé el año tuve una visión clara, que poco a poco fue cambiando conforme pasaban las cosas. Conforme avanza el tiempo, todo a mi alrededor cambió. Todo lo que me afectaba cambió. He de decir que ahora soy otra persona, que ahora entiendo un poco más de lo que es la vida, que ahora quizás no me sienta tan encerrado todo el tiempo, que me doy el tiempo de sentirme mal, que aprecio las emociones que siento, que valoro esa felicidad que me causan las cosas, la tristeza que me causan las acciones, ese cansancio que me provoco, las risas, los momentos con las personas con las que me junto, y que poco a poco quisiera decir que entiendo un poco más de lo que trata la vida. Y quisiera seguir entendiendo eso. Quisiera seguir entendiendo de qué trata la vida en este momento, cuando te podré decir que fue uno de los años en los que más experiencias tuve, en donde fue uno de los años en el que más he aprendido a cómo ser una persona que se respeta a todo lo que sea hecho realidad para él. Actualmente no te diría que soy una persona que tiene mucha disciplina, que tiene mucho o algo por lo que seguir en ese plano. Muchas veces también me he preguntado eso. ¿Qué es lo que me está atando a este plano? ¿Qué es eso que quiero conseguir? Y todo lo que veo en mi mente son fantasías de lo que quiero.
Y muchas veces creo que si lo pienso es porque hay algo en mi cabeza que cree que puedo llegar a lograrlo. Y puedo ver de alguna manera a mi yo haciendo todo eso. Que es una de las cosas que quizás si me pongo a trabajar en eso pueda hacerlo. Y actualmente te diría que soy una persona que maneja mejor sus sentimientos, que los puede identificar de manera en que no te afecten, pero también te estará mintiendo. Soy más una persona que se refleja en las cosas que hace, en las cosas que ve. Y quisiera hacer tanto arte y vivir de él que a veces da miedo que no puedas vivir de todo eso. Que soy una persona que aprecia las cosas, los valores, el tiempo, pero también te estará mintiendo porque ¿quién en su sano juicio a los 20 años valora tantas cosas que son gratis que ni siquiera entiende el valor de su propia vida en este momento? Casi no suelo hablar de las series que veo porque realmente a veces me parece que son series que nadie ve y que por alguna extraña razón todos siento que son extrañas, pero hay un capítulo en Mora Lorel en donde Morel se cuestiona si en verdad es que Dios existe. Uno de los últimos capítulos de la última temporada en donde él piensa que si Dios existe es por algo, pero ¿qué sucede cuando te inculcan tanto una religión o una idea que tarde o temprano crees que es verdad, que te encierras en una sola realidad y te encierras a una verdad que ni siquiera tú has podido comprobarlo? Algunas veces me pregunto si en verdad me encierro en esa realidad en la que yo siento que puedo hacer todo, o que si en verdad creo que si pienso tanto algo puedo hacerlo, encerrado en una burbuja en donde ni siquiera yo puedo salir, porque ni siquiera quiero salir. Eso a veces me provoca que me frustre, porque si no salen las cosas como quiero, pienso que realmente no estoy haciendo lo mejor de mí, que a veces ni siquiera hago nada por hacerlo y que muchas veces solo digo y no hago nada. Pero ¿qué sucede cuando pasa y ni siquiera estás preparado? Te emocionas, te decepcionas. De alguna u otra manera me he identificado todo este año con series que he visto y que a veces pienso que ¿por qué no soy esa persona? ¿Por qué no soy esa persona que estoy viendo en la tele? ¿Por qué no soy esa persona? ¿Por qué no le está pasando esas cosas buenas? Y recuerdo todo lo que hice este año y quizás fue algo más grande de lo que estoy pensando que fue, o que no hice nada. Realmente viendo mis recuerdos pienso que este año fue de las cosas que menos hice, pero me di cuenta que ya no tomo tantas fotos a las cosas y ya no tomo tantas fotos a las cosas que veo, que hago, que ahora me enfoco más en hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando tu vida y tu trabajo dependen de eso? De las cosas que cuentes, de las cosas que tomes, de todo lo que puedas hacer con algo tan pequeño que es tu celular. Me he dado cuenta que vivimos encerrados en cosas que ni siquiera a veces comprendemos a tal magnitud, que hay tantas cosas en este mundo que muchas veces creemos que es tan pequeño lo que podemos hacer, pero realmente es tan grande todas las cosas que puedes aprender. Y si quieres un consejo, no te encierres en lo que haces, no te encierres en una sola cosa. Quizás puedas ser el mejor en eso, pero date la oportunidad de expandirte, de abrir a otros horizontes, de quizás no ser el mejor en eso, pero por lo menos lo intentaste, por lo menos te arriesgaste y fracasaste de alguna manera en que te ayudó a tener un aprendizaje, a tener experiencia, a conocer gente,
conocer lugares que quizás no conocías, a llevarte con más gente que a veces ni siquiera entendemos cómo es que llegó a nuestra vida. Y ese sería mi consejo y algo de lo que te puedo dar de este año que tuve, de este 2024 que tuve, fue no encerrarme, fue arriesgar, como muchas personas me dijeron, como una persona me dijo, ¿por qué ser el tío tranquilo de todas las cosas cuando puedes ser la persona que se arriesga a todo? Una persona que se arriesga puede lidiar lo mismo que una persona que va al gimnasio. Una persona que se arriesga puede hacer casi lo que quiera sin el miedo de que lo rechacen, porque realmente te van a rechazar y así es la vida. La vida es como si te trataras de vender a ti mismo a una persona que quisiera comprarte, que quisiera estar contigo, y muchas veces llegamos a comprar las personas y queremos quedarnos de manera en que sea infinitamente siempre, pero también hay que saber cuándo irse de manera en que sea sano para ti y para la otra persona. Así que lo único que puedo decir es: arriésgate, explora, ábrete, no estés encerrado en las cosas que quizás a veces sientas que no puedes hacer, porque no sabes si las vas a poder hacer en algún momento, o si lo intentas, que te salgan bien. Este ha sido el último capítulo del año y espero que te haya gustado. No olvides en seguirme y dejar tu comentario para saber si te gustó. Moklas te ha hablado.